Channel Televisión, bajo la gloria de Dios. Para el día de hoy tenemos un tema muy trascendental, muy importante, muy apasionante. Un tema que tiene que ver con nuestro día a día. Cómo el imperio de las tinieblas, el imperio del maligno, sigue gobernando sobre la vida de muchos, incluyéndonos muchas veces a nosotros mismos si no nos hemos convertido al Señor. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque va a romper las estructuras culturales, mentales, personales, familiares, nacionales. ¿Todo por qué? Porque ante la luz de la palabra de Dios, el adversario no puede. Por eso viene a ese ángel, o vemos a ese ángel, como es atravesado por un rayo de la gloria de la luz de Dios. Y se ha titulado esta predicación, Derribando el imperio del maligno. Primero que todo, voy a hacerles un contexto, una introducción de qué o qué se quiere tocar en este tema. Miren, entendamos esto. Desde el inicio, la Biblia nos narra que hubo una guerra en el cielo. Se levantó Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Satanás era un querubín protector. Después de Dios seguía Satanás, cuyo nombre era Luzbel o Luzbella. Pero a raíz de la hermosura con la que Dios lo hizo y la perfección con la que Dios lo hizo, viendo sus puestos o el puesto de principalidad que tenía, era director de la alabanza, era el ángel más hermoso creado por Dios. Se llenó su corazón de soberbia, se llenó de orgullo y pensó, además de la vanidad, pensó que podía ser mayor que Dios. Y entonces decide levantarse y decide levantar a la tercera parte de los ángeles de Dios en contra del anciano de días, de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Claramente lo describe en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 2 en adelante. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero del amanecer? Tú que decías en tu corazón, me levantaré y subiré por encima, allá las estrellas, en el monte del testimonio. Allá pondré mi trono, porque seré mayor que el Altísimo. Mas tú derribado eres, y es enviado a un lugar conocido como el Seol o el infierno. Una prisión de oscuridad, de tormento perpetuo que Dios creó para él y los ángeles que decidieron desobedecer a Dios, perdiendo su dignidad. ¿Qué es un demonio? Un ángel caído. Ahora, este ángel no se iba a quedar quieto. Y entonces dijo, bueno, no pude contra Dios, pero entonces voy a derribar lo que él ama, lo voy a destruir. Todo lo que él hizo y ama, lo voy a destruir. Y entonces nos encontramos ya en el paraíso, donde encontramos a Adán y a Eva. ¿Qué aconteció con ellos? Que ellos desobedecieron la palabra de Dios. Al desobedecer, el adversario les quita todo poder y toda autoridad. Lo que Dios les había dado, Satanás, a través del engaño, lo quita. ¿Y qué pasó? El Señor había creado al hombre y a la mujer como ayuda idónea del hombre, y al hombre para que sojuzgara toda la tierra. ¿Qué aconteció? Todo eso les fue quitado. También dice las Escrituras que a futuro, a nivel escatológico, o sea, a nivel de las profecías futuras del Apocalipsis, narra de que ciertamente este mismo ángel volverá con engaño. El Apocalipsis capítulo 13 es de vital importancia, porque dice que aún hará llover fuego del cielo, como en los tiempos de Elías, y demás, todo para perseguir a la iglesia, engañar a la gente
y aún pervertir a aquellos que somos escogidos. Una vez ya explicado qué es lo que acontece, vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, y nos habla acerca de que las personas siguen haciendo las cosas conforme lo que piensan, conforme lo que sienten, conforme lo que hay en su corazón, siguiendo la vanidad, siguiendo todo lo que este mundo ofrece. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se llama el príncipe de la potestad del aire, cuyo nombre también es conocido como Satanás, o diablo, o la cabra maldita, en fin. Una vez explicamos esto, arrancamos el desarrollo de este tema. Escuche bien. La Biblia es clara y nos menciona y nos dice que muchos son los que están bajo el dominio de él. ¿Por qué? Porque él tiene el control de toda la tierra y su plenitud. ¿A causa de qué? A causa de que despojó a Adán y a Eva de todo lo que Dios les había dado. Autoridad, dominio, el señorío sobre toda la creación. La tierra tenía la orden de ser favorable al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, multiplicaos y fructificaos. Dios había hecho al hombre para que señorara la tierra y para que la poblase. Mas en el libro de Job, encontramos en el capítulo 1, que el Señor viene delante de sus hijos y ellos vienen delante de él. Y entonces el Señor le dice a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? Y le dice, de merodear la tierra, o sea, de darle una vuelta a la tierra, de sojuzgarla, de mirar a ver qué pasó allá. Escuche bien. ¿Por qué le dijo así? Porque Satanás le había quitado legalmente a Adán y a Eva, les quitó lo que el mismo Dios les había dado. El hecho de que el enemigo sea un ángel caído no significa que no tenga poder y autoridad. La recibió del anciano de días y así mismo la conserva. Lo que pasa es que ya está derrotado. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo vino a vencer en condición humana. Él, en forma de serpiente, Satanás, en forma de serpiente, engañó al hombre y lo venció. De hecho, se habla de que la primera mujer de Adán no fue Eva, sino Lilith. Lilith significa oscuridad y es uno de los 5 espíritus que los satanistas invocan en el pentagrama satánico. Otro de ellos es Samael, que significa el veneno de Dios. ¿Y por qué te explico todo eso? Porque es que la gente continuamente va por ahí divagando y no entiende que la batalla está presente. Primer nivel de la batalla es a nivel mental. Y entonces te empieza a tratar de mover las emociones. Por eso lo he dicho, lo sigo diciendo y lo seguiré reiterando. Nunca, y perdónenme ese gallo que me salió, nunca te dejes llevar por tus emociones. La escritura es clara y dice, lámparas a mis pies tu palabra, camino y lumbrera para mí. ¿Con qué mantendrá el joven puros sus caminos? Guardando la palabra de Dios. En Juan capítulo 17 el Señor nos habla claramente, nos habla acerca del carácter eclesial. La iglesia debe estar unida en un mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? Permanecer en la palabra de Dios. Permanecer unidos los unos a los otros en el amor del Padre. ¿Y cómo se permanece? Cuando uno, siempre estando en la presencia de Dios, permanece. Nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque si no la gente se aparta y entonces la gente no entiende qué es lo que le pasa.
Repito, la gente no entiende qué es lo que le pasa. Nosotros debemos estar siempre unidos al Señor. Entonces usted tiene un conflicto en la mente entre si creer o no creer. ¿Y de dónde cree que viene ese conflicto? Nosotros debemos entender que por eso la Escritura dice que todos, por cuanto pecamos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Nosotros debemos estar relacionados con el Señor mediante Jesucristo. Por eso, escuche bien, si a usted le viene a decir que tiene que hacer tales y tales fiestas, que tiene que ponerse la kipá, que tiene que ponerse el manto para orar y demás, no necesita de eso. Gálatas capítulo 3. Y mire que los estoy llevando a través de todas las escrituras. Y eso que vamos en la primera diapositiva. Gálatas capítulo 3 refiere acerca de la simiente bendita de Abraham. ¿Quién es la simiente bendita de Abraham? Jesucristo nuestro Señor. En Él la palabra es viva. Las promesas de Dios son sí y amén. La medida que permanezcamos en Él, vamos a ser benditos por Dios Padre y su Santo Espíritu. Pero entonces, ¿qué aconteció? Mire cómo fue todo eso. El adversario ya había derribado al hombre. Y por eso vemos claramente todo lo que levantó en contra de Job. Le quitó todo. Le quitó riqueza, le quitó familia, le quitó salud. Todo. El adversario conoce muy bien al hombre, pero Dios conoce mejor al enemigo y al hombre. Porque ¿quién conocerá sus corazones sino el mismo Señor? Por eso nos describe en su escritura qué fue lo que le pasó al adversario y qué fue lo que le pasó al ser humano. Por eso dice, malo y perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá sino Jehová? Así de sencillo. Y también nos refiere que al adversario se le llenó el corazón de soberbia. Cuando usted ve a alguien soberbio, el espíritu impuro que se levantó en contra de Dios está gobernando sobre esa vida. Ahora sí, escúchame bien. Por eso, en el libro de Mateo y en varios evangelios, Dios nos menciona lo siguiente. La tentación que vino a hacer Satanás sobre Jesús. Le ofreció riqueza, le ofreció fama. Primeramente lo tentó con la necesidad fisiológica. Tuvo hambre, entonces le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué atacaba la identidad de Jesús? Porque es sencillo, él sabía. Vamos a ver si este tiene orgullo. Pero se olvidaba de que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y una característica fundamental de alguien que es de Dios es la humildad. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La Escritura también nos refiere en el Antiguo Testamento que Moisés tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque era manso y humilde de corazón. Entonces, si usted quiere que Dios le hable, trabaje a la mansedumbre y a la humildad. Pero escuche bien, una cosa es ser manso y otra cosa menso. La iglesia, a lo largo de la historia, ha mostrado que ha tergiversado la palabra y entonces se vuelven mensos y no mansos. Y Dios jamás me menciona en su palabra como mandato que tengo que volverme menso. Dice la Escritura que Dios quita lo sencillo y vuelve sabio al sencillo y al humilde. Es importante que conozcamos eso. Entonces la iglesia empieza a creerle a hombres y a mujeres que han tergiversado la palabra. Por eso salió el libro de los mormones. Por eso salió. Las grandes religiones han salido del mundo. Acuérdese. Hablamos del Islam, hablamos del judaísmo y hablamos del cristianismo.
El cristianismo nace a raíz de que la gente empieza a ser impactada por Jesús y sus milagros, sus señales. Y entonces empiezan a hablar acerca de Jesús. Pero hemos encontrado que mucha gente ha tomado este camino para tergiversar las cosas. Ya les he dicho de muchos y de varios. Hoy voy a mencionar uno. Mire el caso de la ex esposa de Guillermo Maldonado, la disque profeta Ana Maldonado. Está en una confusión que ya lleva el segundo matrimonio y dice que Dios le habla que se separe y demás. Esa mujer está con el espíritu jezabélico, no está con el espíritu de Dios. Y muchos le siguen y los logró desviar. Y entonces, usted escucha las profecías que le han lanzado últimamente, nomás y que Dios la va a poner para poder profetizarle en Estados Unidos al presidente, cuando claramente está confundida, está en un adulterio en el tenaz, está totalmente desviada, aún hasta en su forma de vestir se nota. Es una cosa terrible. Y la gente, de forma boba, se va en contra de la palabra de Dios y no entiende. Si el mismo Dios no fue capaz de retirar el castigo sobre Satanás, porque se atrevió a levantarse en contra de los principios de Dios, ¿cómo va a ser posible de que Dios, que tuvo que mandar a su propio Hijo a poner en paz completa la gracia y la ley, usted cree que Dios se va a saltar todo por simplemente decir, esta es mi profeta? No, qué equivocados que estamos. Entendamos, es necesario que comprendamos las Escrituras. Ahora sí, mira, continuemos. Escucha bien. Llegamos a un punto. Vamos a ver cómo Daniel, un profeta, sí era un profeta de Dios, de los ungidos. Este hombre, Dios le hablaba claro, fuerte y contundente. Y jamás se puso con lo que muchos, o a muchos, se les ha visto hacer. Daniel capítulo 10, versículo 2. Dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Quién le está hablando? El ángel de Jehová. ¿Quién es teológicamente el ángel de Jehová? Una teofanía de Jesucristo. Entendamos esto. En el Antiguo Testamento se reveló el Padre. Y en medio de esas revelaciones aparecían las teofanías, entre las cuales se encuentra el ángel de Jehová, la zarza ardiente, que se le presentó a Moisés y demás. Entendamos, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Dios envía a su Hijo, y ahí aparece la revelación completa del Hijo de Dios. Y si lo quieres conocer a profundidad, arranca por el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Ahí vas a conocer a Jesús con una cristología ascendente. O sea, vas a conocer al Hijo de Dios desde su ser como humano, o sea, lo vas a conocer como hombre, y finalmente vas a llegar como aquella samaritana a reconocer que Él es el ungido de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y desde el libro de Hechos hasta Apocalipsis se revela el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Padre está en el Hijo en el Padre. Eso nos lo revela el Evangelio de Juan. 7 señales y 7 veces Jesús nos demuestra que Él es el gran yo soy. Y la gente sigue como bobadas, metiendo doctrinas falsas, metiendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que niegan al Hijo de Dios. Y acuérdese
que el espíritu que niega y se levanta en contra de Cristo es el anticristo. Y la gente sigue comiendo cuento. Entonces, lo primero que necesitamos para que el imperio de las tinieblas se quite de nosotros, y escuche bien, aquí debemos analizar. ¿Estamos vanidosos? ¿Estamos soberbios? ¿Estamos todavía con una religiosidad terrible? Pensando que porque estamos asistiendo a una congregación o escuchando una prédica no nos puede dar una gripa, porque Dios está con nosotros. Que Dios tiene que bajar del cielo a hacernos los milagros. ¿Por qué? Porque simplemente pusimos una prédica. Estamos equivocados. Estamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire. Y ojo aquí, estamos entenebrecidos en nuestro corazón. Y por eso Él tiene dominio sobre nosotros si estamos así. Dios viene a transformarnos, viene a cambiarnos, viene a renovarnos. Pero ¿de quiénes depende esto? De nosotros. De que dispongamos nuestro corazón. Daniel, un hombre con virtudes y defectos, así como usted y yo. Sujeto, como Elías, a pasiones. Así, usted y yo. Por eso Jesús tuvo que venir en carne y hueso. Jesús tuvo que morir como un hombre, no como Dios. Como Dios fue resucitado, pero como hombre tuvo que morir y tuvo que bajar al Hades a predicar la palabra de Dios. Y esto es algo muy completo, lo estamos viendo esta semana, desde la predicación del martes con la profeta Adriana. Luego, vimos el jueves en el discipulado. Por eso le digo, conéctese, entre a las predicaciones, déjese edificar para que usted no esté siguiendo ni doctrinas falsas, ni esté siguiendo ministerios que se van en contra de Dios. Y no estoy diciendo con esto que este sea el único ministerio, ni que tengamos la verdad, para nada. La verdad en el Evangelio de Juan se revela como Jesucristo, la revelación de Dios Padre y su divinidad a través de su Hijo. Toda la gloria es de Jesucristo, de Dios Padre y Dios Espíritu. La única doctrina que se debe enseñar son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y toda la Biblia se complementa. La sumatoria de la palabra es verdad. Aquí el importante no son los hombres, no son los ministerios, es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la palabra viva, el Logos, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendamos esto. Nadie más es importante. Ahora, los fundamentos que se están poniendo. Jesús le dijo a Daniel, o mejor dicho, el ángel de Jehová le dijo a Daniel, desde que propusiste en tu corazón entender y humillarte. Por eso les decía el jueves, muchas veces aquí en la mente pensamos, nosotros servimos, nosotros estamos sirviendo a Dios, entonces debemos estar bien espiritualmente. Mentiras. He conocido a muchos y a mí mismo me ha tocado corregir mis pasos, porque muchas veces el enemigo nos llena de religiosidad. Debemos volvernos a la palabra de Dios, a las sendas antiguas, preguntar qué es lo que Dios quiere. Acércate a la Biblia para conocer a Dios y entonces vendrá la presencia del Espíritu Santo de Dios a causa de que has dispuesto tu corazón para entender y humillarte delante de Dios. Entonces, tus palabras y las mías, nuestra oración, será oída por el Eterno. Continuemos. Mire, esto parte lo vimos el jueves. Escuche bien. Una de las cosas que el adversario utiliza para continuar su imperio en nosotros es o son las costumbres ancestrales. Escuche bien. Nosotros venimos con juicios y prejuicios. Y aquí vemos la imagen clara de Saulo cuando estaba con las vendas, cuando quedó ciego, cuando tuvo un encuentro con Jesús. Nosotros, y escuche bien, recalco, nosotros y todos los que nos oigan,
deben llegar a un punto de tener un encuentro con Jesús. Ese encuentro va a liberar, va a sanar, va a restaurar, va a vivificar, va a transformar, va a convertir, va a hacer que la gente se arrepienta de su maldad. Estas vendas y esas escamas que cayeron de los ojos de Saulo eran las costumbres religiosas que él tenía. El orgullo era el caballo en el que él iba montado a perseguir a los cristianos. Como les dije, Saulo de Tarso, judío de judíos, tenía doble nacionalidad, una la romana y otra la judía. La romana es como decir tener la ciudadanía estadounidense en este tiempo. Venía de una familia influyente, no era de una familia del vulgo, no, era una familia influyente. Este hombre hablaba 5 idiomas, era políglota. Este hombre estaba influenciado mucho por la cultura helenista, o sea, griega. Y entonces, ¿qué pasó? Dios lo escogió, lo pasó de haber servido a Satanás y a sus propósitos, y lo pasó y lo convirtió y empezó a ser el apóstol Pablo, aquel hombre que Dios iba a utilizar para hablarle a reyes, a los gentiles, a gente que no era judía. Escúcheme, a gente que no era judía, pero que iba a conocer de Dios. Y entonces, ¿cómo iba a llevar a un Pedro para que hablase a los griegos? Los griegos eran demasiado cultos. Y entonces, una de las cosas que le ha hecho creer el adversario a la iglesia es que lo que usted ha estudiado no sirve. Tiene que tomarlo como basura. A mí me pasó. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora Dios está utilizando todo lo que he estudiado para poder abrir los ojos de muchos. Así mismo con el apóstol Pablo. Y entonces lo lleva y empieza a hablarle a los griegos acerca del Dios desconocido, al Dios desconocido. Y empieza a hablarles y demás. Y entonces encontramos que el cristianismo se expandió grandemente. Este hombre fue utilizado con gran poder y autoridad de pasar, de haber perseguido a los cristianos, donde respiraba odio e ira en contra de los cristianos, para ir a perseguir a los cristianos de Damasco. Escuche bien, a los cristianos de Damasco, y ahí se le aparece Jesús. Y entonces lo abraza una luz y el tipo cae del caballo. Y al caer del caballo, porque dice las escrituras, cayó del caballo, escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo quedó ciego y le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, Jesús, al que tú persigues. Lo tremendo es que los soldados que venían con él pudieron oír la misma voz y no veían a nadie. Y decían, ¿pero qué pasa aquí? O sea, ¿qué fue esto? Pero también en el tiempo de Jesús los soldados romanos tuvieron que ver que el ángel de Jehová descendió y abrió la piedra donde estaba el cuerpo de Jesucristo y lo resucitó. Y si no me cree, acérquese a las escrituras. Y los fariseos y los sacerdotes del Sanedrín tuvieron que ofrecerle dinero a los soldados, corromperlos, para que ellos dijeran que eran los discípulos que vinieron en la noche a retirar la piedra y el sello romano para robar el cuerpo. Eso está escrito, pero la gente no conoce eso, por eso la gente, muchos, no creen en Jesús. Pero Jesús resucitó al tercer día, como dijo. Entonces, mire, acerquémonos a las escrituras, indaguémoslas, pero no solamente como un diccionario bíblico, sino profundicemos en la parte cultural, social, religiosa de la época. En el tiempo de Jesús habían como 5 sectas. Estaban los fariseos, los esenios, los herodianos, los celotes,
En fin, también estaban los sacerdotes del Sanedrín. Entienda, se había prostituido, todo ese sacerdocio se habían prostituido y se inclinaban por la parte religiosa política. Mire cómo es esto. Una cosa bien tenaz. Los celotas eran guerrilleros. Querían una liberación, pero a nivel del Imperio Romano, una liberación político-militar religioso. Entonces, cuando aparece Jesús, quisieron subirlo a Jesús como líder, como caudillo. Y Jesús les dijo, no entienden. Mi reino no es de este mundo, y se apartó de ellos. Entendamos lo que Jesús quiso decir. Entonces, mira, cuando Ananías viene a orar por este hombre, que era conocido como perseguidor de la iglesia, el mismo Ananías le dice, hombre, Señor, si yo he escuchado de este hombre, ¿cómo me vas a mandar a orar por él? ¿Me vas a hacer matar? Y entonces Jesús le dice, ve, porque Saulo es instrumento escogido, yo lo he escogido, para predicarles a los gentiles, a los reyes y a los israelitas, a todo mundo. Y usted encuentra que las epístolas más edificantes, con mayor revelación y más poder, son las de Saulo. Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Entonces mire cómo es esto de camino. Y el mismo Jesús le dijo, deja que yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Una cosa bien tenaz. Y entonces Ananías va, no contiende más con el Señor. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios nos puede hablar, que Dios puede interactuar con nosotros. Pero muchas veces tenemos una oración toda religiosa. Bendíceme, ayúdame, vivifícame, cuídame. Pero no estamos teniendo un encuentro con Jesús, entendamos. Necesitamos el encuentro con Jesús para que sea roto en nosotros todas esas artimañas del adversario. La maldad de nuestro corazón solo se va a quitar en la medida que tengamos un encuentro con Jesús. Es la única manera. Dice entonces, al momento le cayeron los ojos. Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Saulo pasó de respirar odio en contra de los cristianos, porque a Saulo lo tenían poseído mínimo 3 demonios. El primero, Belzebú, príncipe de los demonios, pone religiosidad e inmoralidad sexual. Saulo, él pensaba que estaba siendo fiel a Dios y agradando a Dios porque estaba persiguiendo a los cristianos. Saulo estaba religioso, discípulo de Gamaliel, el fariseo más reconocido. Este hombre era letrado, era fariseo de fariseos. Segundo, dice que respiraba odio y amenazas en contra de los cristianos. El espíritu que ataca al Cristo es el espíritu del anticristo. Por eso Jesús le dijo, soy Jesucristo al que tú persigues. ¿Sí ven? Entonces mire cómo es esto. Tercero, tenía el espíritu de orgullo, Leviatán. Y todos estos 3 espíritus son 3 de los 7 reyes de Lucifer, o de las 7 cabezas del dragón del Apocalipsis capítulo 2. Entonces entendamos que era fuerte y Dios tenía un llamado sobre este hombre fuertísimo. Y entonces Dios lo liberó de 3 de los 7 reyes de Lucifer. Continuemos. Mira, volvemos a Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 22. Daniel fue enviado al foso de los leones. ¿Por qué? Porque es que sus enemigos, los sátrapas, habían determinado tumbar a Daniel. Porque los sátrapas eran llenos de mentiras, de envidia, de maldad. Eran astutos.
Cepillaban a los reyes y a los emperadores para manipularlos. Eran los consejeros de ellos, de aquellos reyes y emperadores. Y entonces Daniel había sido puesto por encima de todos. ¿Por qué? Porque Daniel era honrado. Daniel no era corrupto. Daniel era cristiano. Daniel sí temía a Dios y andaba derecho. Así también el adversario busca hacernos daño cuando nosotros nos convertimos. Y hay espíritus con forma de leones. Y lo describe la Escritura. Hay espíritus con forma de serpientes, de dragones. Acérquese a la Biblia. ¿Dónde está eso? Está en el Salmo 22. Está también en el libro de Apocalipsis. Nos habla incluso de la forma del Apolión. En fin, nos habla del dragón y la serpiente antigua. El dragón, el diablo, cuya función es perseguir a la iglesia. Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 20 o 21. Y la serpiente antigua nos habla desde Génesis. Porque es que la gente dice, no, yo me baso en la Torá. O sea, el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés. Otros dirán, me baso en la Taná, que habla acerca de los 5 libros, que es el Pentateuco. Habla acerca de los libros proféticos y habla acerca de la enseñanza. Otros dirán, no, yo soy cristiano. Yo no soy judío ni nada por el estilo. Me baso en la palabra de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? Daniel vivía de una manera recta. ¿Por qué? Porque tenía fe. Y a causa de eso, se levantaron muchos enemigos a quererlo dañar. Lo tiraron al foso de los leones. Lo tiraron a un horno calentado 7 veces. Y Dios de todo la libró. Y escuche bien. La respuesta de Daniel ante una pregunta del rey Darío, rey persa. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Incluso Doris Machín hizo una canción con esa historia bíblica y se llama Más que Vencedor. Y entonces escuche, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Su nombre, Jesucristo. Su nombre, Jehová de los ejércitos. Su nombre, Espíritu Santo de Dios. ¿También tiene más nombres? Sí, el Consolador. También tiene Jehová Jireh, Jehová Nisí, Jehová Rafa, Shaddai, en fin, etcétera. Rafa, Jehová es mi sanador. Shaddai, Dios Todopoderoso más que suficiente. Nisí, mi bandera. En fin, Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Yo quiero manifestarme a tu vida, pero necesito que derribes la influencia del adversario sobre tu mente, sobre tu vida. Que derribes todo eso cultural, juicios y prejuicios que te enseñaron, y que empieces a edificar en mi palabra, que te dejes bendecir con mi presencia. Acércate a mis escrituras para que me entiendas, me comprendas, para que conozcas quién soy yo. Ya no sigas en esa mediocridad espiritual de que todo te lo tienen que dar mascado, que el predicador tiene que venirte a hablar todos los domingos porque no eres capaz de buscarme en mi palabra. Todo aquel que te quiere manipular te va a alejar de las escrituras. Mas todo aquel que te quiere edificar en el Señor te va a enseñar acerca de los 66 libros que tiene la Biblia. Y te va a enseñar quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo de Dios. No va a negar ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y te va a indicar cómo a lo largo de las Escrituras se unifican y se muestran como un solo Dios, justo, verdadero, un Dios que está dispuesto a sacarte de las tinieblas en las que estás o en las que estamos.
Entonces a Daniel se le acercaron los leones, unos leones que estaban sin comer, estaban en una fosa, en una cueva, y no pudieron. Pero cuando lanzaron a aquellos sátrapas que habían acosado a Daniel, el ángel ya no los detuvo. Dice la escritura que ni siquiera caían sus cuerpos al foso y los leones los desmembraban en el aire. Imagínense. La diferencia entre tener a Dios, a Jesús, hablemos con propiedad. La diferencia entre tener a Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y la diferencia de no tenerlo. El que tiene a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, se le va a notar en las conductas morales, en la forma de vivir. Pero la gente dice, ay no, es que no pueden entender. Antes bebías y ahora no bebes. Y hay muchos que dicen, no, es que no puedo porque el pastor no me deja. Decime, yo paso todo 24 horas al día, 24/7, 365 días del año, al lado tuyo. Eso que estás haciendo, o que yo estoy haciendo, y que ni yo puedo ver, ni tú puedes ver, ¿eso crees que necesita que alguno de nosotros tenga un perrito faldero ahí? Que esté ahí un custodio diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Para nada. Si aún la misma Agar terminó confesando, tú eres el viviente que me ve. Imagínense. ¿Qué diremos? Agar, ¿hace cuánto existió? Nosotros estamos en otra generación, en otro país, en otro mundo. La tecnología ha avanzado demasiado. Es tanto así que ahí les compartí un video. Le dijeron a la inteligencia artificial, muéstrame la imagen de un hombre que cargue peso. Mostró un hombre vigoroso. Luego le dijo, un hombre que cargue mucho más peso, unas toneladas encima. Mostraba pues tremendo, un tipo pero glorioso, un cuerpazo como muchas quieren, o muchos quieren. Y siguió sucesivamente. Pero de repente le dijo, a la inteligencia artificial le dijeron, muéstrame un hombre que haya cargado todo el peso del mundo. Y mostró a Jesús cargando la cruz. Él se echó encima todos los pecados. Todos tus errores y los míos se los echó encima. Él es el único que nos libra de la muerte. Él es el único tan fuerte, tan poderoso, tan glorioso, que enfrentó a la muerte, al diablo, al mundo, a la carne y los venció. Tan solo para decirnos, he venido a sacar de las fauces del infierno porque me eres instrumento escogido. Y te amo tanto que entrego mi vida, mi cuerpo, mi ser, para que sean derribados, destrozados, destruidos, solo para salvarte del infierno, porque te amo. Podemos conocer a un Dios amoroso, no un Dios castigador como siempre lo presentaron. Podemos conocer a un hombre, escúcheme, y lo recalco, a un hombre que decidió pagarte con bien el mal que tú y yo le hicimos. Porque Él cargó con nuestras culpas. Porque usted me dirá, pero si yo no estuve en el tiempo de Jesús, yo ni nacía siquiera. Sí, pero Él sí te conocía. Él sabía que la única manera como sacarte de las drogas, de los vicios, de la prostitución, del divorcio, de la maldad, la única manera de salvar tu vida de la desgracia
que el enemigo quería hacer sobre ti y tu familia era entregándose a la muerte de cruz. Entonces Jesús dice, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Como yo me entregué por ti, tú entrégate para que mi iglesia sea edificada en mí. ¿Sí ve cómo se está? Continuamos. Mire, escuche bien. Daniel, un profeta de Dios tremendo. Y él pasó por diversos imperios. Pero ¿cómo sería el respaldo de Dios tan grande que hizo que pasara imperios y él siguiera en puestos preeminentes o prominentes? Daniel capítulo 2. El porvenir del mundo revelado. Y aquí encontramos la estatua de Nabucodonosor. Y cómo el mismo Señor profetizó a través del mismo Daniel. Y habló acerca del imperio babilónico. El periodo desde el 105 al 539 años antes de Cristo. Imagínense, eso era impresionante. ¿Cuánto tiempo duró? Altísimo. Más de 100 años. Y tenía un nivel de autoridad y de gloria que se representa con el oro. Medo-Persa. Cuando el imperio babilónico es derribado y es puesto el Medo-Persa. Encontramos el periodo del 539 al 331, haga cuentas, antes de Cristo. Duró más que el babilónico. Pecho y brazo, hechos de plata. Grecia, Alejandro Magno y sus muchachos. Periodo del 331 al 168, haga cuentas, antes de Cristo. El vientre y los muslos de bronce. Luego encontramos el imperio romano, el imperio, valga la redundancia, imperial. Periodo del 168, donde conquista aquel general a Jerusalén. Hasta el 476 después de Cristo. Imagínense todo lo que duraron. Las piernas, el hierro. Y después ya viene lo que es la parte de barro, que son los gobiernos actuales. Mire cómo era la armadura de un Medo-Persa de aquella época. Existió el imperio persa, Aquemenida, 550 a 330 a.C. Un cuerpo de élite de infantería pesada que era tan efectivo que les ayudó a conquistar gran parte del mundo conocido. Estas tropas también cumplían funciones como guardia imperial de los grandes reyes. Existieron o existen bellas representaciones de ellos en los muros de la antigua capital Aquemenia de Susa. Acuérdese, Susa, la capital del imperio de Jerjes o Asuero, quien era el rey que tomó por esposa a Esther. Y esto quedaba en Irán. Pero desafortunadamente nuestra documentación histórica sobre ellos solamente viene de un lugar que ahí lo menciono. Mire, es tremendo. Toda la historia se relaciona. Dios ha tenido que ver con la historia de la raza humana. Y no solamente Dios. La interacción y la lucha entre ángeles caídos y Dios y sus ejércitos. Por eso la Biblia describe que aún los ángeles se metieron con las hijas de los hombres. Y de ahí salieron los gigantes. Nosotros debemos entender, el adversario está para que nosotros pequemos, para que nosotros nos vayamos en contra de la palabra de Dios. Mas Dios quiere que nosotros le amemos. No hemos entendido de que Dios ha creado toda esta historia de amor. ¿Es por qué? Valga la redundancia. Porque nos ama. Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Dónde reveló eso? Desde el libro de Génesis.
Cuando Dios Padre le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, cuando Abraham iba a descargar el cuchillo para sacrificar a Isaac, dijo, detente. Ya Jehová conoce que le temes. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Quién? Jesús. Y aparece también cuando voltea a ver y un cordero que estaba enredado en una mata por ahí. ¿Ah? Y ese cordero era la representación del Cordero de Dios, de Jesús. Dios Padre sí descargó su ira sobre su Hijo. No hubo quien le dijera, detente. No, él sí tuvo que descargarlo. Entonces vinieron todos los pecados, todos los demonios vinieron sobre él. Todo el castigo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Jesús muere inocentemente, le puede decir a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Yo no conocí pecado, no tienes autoridad sobre mí. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida la muerte en victoria. Mire lo profundo, es que esto es tremendo. Y si uno conociera bien a profundidad las Escrituras, entendiera que lo único que Dios quiere es que le amemos, que le honremos, que vivamos para Él. Que el hecho de ser cristianos no significa que nos volvamos ermitaños, ni que seamos bobos, sino todo lo contrario. Simplemente poder entender el amor de un Dios que nos amó tanto, que se entregó por nosotros a una muerte sangrienta. Continuamos. Mira, escucha aquí, ya para terminar. Préstale atención a lo que te voy a decir. Y me podrás tildar de hereje lo que quieras, pero te vas a dar cuenta que no es así. El resumen de todo es esto. O tienes un encuentro con Jesús, o estás perdiendo el tiempo. Escuche bien. Todo aquel que tuvo un encuentro con Jesús quedó registrado. El endemoniado gadareno quedó libre. Los demonios se postraron delante del Hijo de Dios. Lo primero que hicieron fue, apenas Jesús pisó la tierra de Gadara, ellos vinieron a postrarse y le dijeron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué nos atormentas? Todavía no ha llegado la hora. Lázaro resucitó al tener una orden de Jesús. Le dijo, Lázaro, sal fuera. Jesús lo lloró como ser humano, le dolió que Lázaro había muerto. Le dolió ver el dolor de Marta, de María y de todos alrededor. Y le amó cual amigo a su amigo. Lo vio muerto y lloró, dice las Escrituras. Y entonces el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y Jesús le dijo, Padre, te agradezco por escuchar mis oraciones. ¿Cómo? Detengámonos un momento. ¿Y cuándo Jesús había orado antes? Jesús no había orado para que el Padre resucitase a Lázaro. Pero Jesús sabía que ante la orden de Él, porque Jesús es la resurrección y la vida, Él dijo, yo soy. ¿Quién es el nombre del yo soy? El nombre del Padre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo resucitó. Y le dijo, Padre, te agradezco por haber escuchado mi oración. Y no lo digo porque no crea, sino para que estos crean. Solo nos va a salvar un encuentro con Jesús. Nos va a transformar un encuentro con Jesús.
Usted ve gente que asiste a la iglesia y no cambia y sigue pésimamente y pésimamente y sigue igual y peor, no han tenido un encuentro con Jesús. O, escuche bien, o todavía no ha llegado el tiempo, o son hijos de perdición, así como lo fue Judas. Vio a Jesús, estuvo con Jesús, le manejaba la economía al ministerio de Jesús y terminó condenado. Encuentro con Cristo, fundamental. No busques un encuentro con el pastor, no busques un encuentro con la iglesia. Entendamos, a la iglesia vamos a buscar el poder conocer a Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo de Dios. No busques más. Si estás buscando otra cosa, estás mal. A la iglesia se va a conocer al Señor y su palabra. ¿Cómo lo conocemos? Acerquémonos a la Biblia. Ya dejemos de comer tanto cuento de que el fulano dice que es el pastor prometido, que el sutano dice que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, en los tiempos postreros, muchos Cristos se levantarán para engañar a la gente. Saulo, volvemos a Saulo, pasó de ser un perseguidor terrible de la iglesia a ser el apóstol Pablo, un hombre entregado y consumado en Cristo Jesús. Pasó de detestar el nombre de Jesús a adorarlo. ¿Cómo lo conoció el Señor? ¿O cómo conoció Saulo al Señor? Cuando lo tumbó del orgullo. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínese lo que le pasó estructuralmente en su interior a Saulo. Diría, un momento, ¿cómo así que por qué me persigues? ¿Quién me está hablando? ¿Cómo así si estoy sirviendo a Dios, persiguiendo a estos herejes? Y la voz fue clara y le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo no sabía quién le estaba hablando. Dijo, de pronto alguno de estos soldados con los que vine. Y los soldados dirían, ¿quién le está hablando? ¿Si escuchaste la voz? ¿Si escuchaste lo que le está diciendo? Estamos persiguiendo a Jesús. Porque le dijo en el versículo 5, le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Muchas veces, nosotros, como cónyuges, como líderes, en fin, etcétera, estamos persiguiendo a Jesús, porque Jesús se está manifestando en alguna persona y a causa de la dureza de nuestro corazón, no estamos prestando atención a las señales que tiene esa persona, de que el Espíritu Santo de Dios está tomando el control sobre sus vidas. Lo he visto, lo he vivido, lo he enseñado. La gente, he visto mujeres bien necias. He visto mujeres bien necias que dicen, si yo te conocí alcohólico y te quiero alcohólico, y prefieren ver al marido alcohólico, mal hombre y demás, que verlo cristiano. Y también he visto hombres bobos, necios, que prefieren a su mujer infiel, mala clase, mala madre y mala hija, que verla cristiana. Los he visto, pululan. Entonces empiezan a atacarlos. Ay, qué aburrido, qué aburrida que te volviste, no, qué pereza. No, yo te dejo por una de 20 o 2 de 20, en fin. Cuando el hombre y la mujer son tomados por el Señor, el valor que adquieren esas personas es tan grande, porque a tu mujer te la va a volver una mujer virtuosa, una mujer que te dé paz. Escucha bien. Muchas van a las iglesias y dicen, no, yo soy una mujer virtuosa. Híjole, y nomás llegó el marido a la casa y lo cogen como gotera. Pregunta, ¿será eso una mujer virtuosa? Dicen, sí, porque yo trabajo, yo pongo plata, yo facturo.
Ya, el espíritu de la canción de Shakira. Ah, ya, ven, tú facturas, ¿no es cierto? Ajá. Dice la escritura que la mujer virtuosa sabe edificar sabiamente su casa. No solamente factura, sino que también trae paz, regocijo, unidad. Pero sí vamos a ver que solamente facturas y la que pone problemas en tu casa sos vos. Déjame decirte, ¿qué estás haciendo? De virtuosa no tienes nada. Entendelo. Dice la escritura que el hombre tiene que ser sacerdote de su casa, que ese sacerdocio tiene que llevar a su familia a estar sujeta y a estar queriendo conocer al Señor. Pero si nosotros ni siquiera estamos proveyendo nuestra casa, si somos los que estamos adulterando nuestra familia, si ven nuestros hijos que golpeamos a nuestras mujeres, por favor, ¿qué te pasa? ¿Que quieres que los demás crean en Jesús? No, hombre, ¿qué te está pasando? Eres un dictador, no un sacerdote. Hijos que deshonran a sus padres, pero van y levantan manos, entre comillas, santas delante del Señor. Con esas mismas manos que levantas en adoración a Dios, le pegas a tu mamá o a tu papá. Te digo, estás bajo maldición de Dios, porque dice, maldito todo aquel, y muera irremisiblemente, todo aquel que deshonre a sus padres. Pero no. Yo pertenezco a la iglesia fulana de tal. Miles de almas. Ni siquiera eres salvo. ¿Qué te pasa? ¿Quieres convertirte al Señor? Empieza a honrar a tus padres. Porque Dios te demanda eso. Que honres a tus padres. Y entonces Dios te empezará a honrar. No es que yo lo convierto. Entonces le pongo puro mensaje cristiano. Gente que grita y demás. Y no se ve nada en tu vida. Así no son las cosas. Por eso les he dicho, mujeres, tienen un hombre violento en sus casas. Denle amor, respeto, fidelidad, entrega. Ese hombre, sin que le menciones a Jesús, va a ver que tu vida cambió a raíz de que empezaste a ir a la iglesia. Ese mismo hombre, después va a llegar a los pies de Jesús. Se va a arrepentir y vas a lograr que aquel patán que tenías se vuelva en el príncipe que anhelabas. Entonces podrás decir, gloria a Jesucristo, lo que Dios puede hacer. ¿Pero qué requiere? De que tú y yo nos dispongamos. Si no, no pasa nada. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tus escrituras. Perdónenos, Señor, definitivamente. Falta que tengamos un encuentro contigo, Jesús. Y hoy te quiero orar, que todos los que estamos escuchando este mensaje, Señor, podamos convertirnos a ti, Señor. Porque te estamos persiguiendo, Señor. Somos como aquellos Saulos, que estamos ensoberbecidos, ciegos, necios, pensando que estamos agradándote, Dios mío, qué brutos. Estamos religiosos, Dios. Todo porque no te conocemos, Señor. No te conocemos. Te pido, ayúdanos. Permítenos conocerte. Regálanos eso, Señor. Porque cuando te conocemos, los demonios que nos gobiernan, se ponen de rodillas delante de ti y dicen, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros?
¿Por qué todavía no ha llegado la hora? ¿Por qué nos atormentas? Necesitamos, Señor, ser llenos de ti, de tu palabra, de tu espíritu. Tú predicaste, poderoso en palabra y en obras. Anduviste en medio de prostitutas y de publicanos. Y ellos se convirtieron a ti, no tú a ellos. A nosotros nos pasa al revés. Nos convertimos a los incrédulos en vez de que ellos se conviertan a nosotros. Perdónenos, Señor, qué necios que hemos sido. Por eso hoy te pido que de todo esto nos permitas conocerte, entenderte. Que esto no es cuán grande sea una congregación, sino realmente, Señor, lo que va a indicar que estamos bien espiritualmente es cuando empezamos a dar los frutos de tu espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales no hay ley, Señor. Ayúdanos. Y cuando empezamos a salir de las obras de la carne, pleitos, iras, contiendas, chismes, rencor, murmuraciones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hoy te pido, transfórmanos con tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chadai Televisión, bajo la gloria de Dios.